Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga mucho. Quiero en este día compartir una palabra, ¿verdad? En estos días que estamos en nuestras casas, en esta pandemia que afecta a todo el mundo. Y la he titulado El juicio final. El juicio final. Y quiero que los que tengan posibilidad de leer Biblia me acompañen al libro de los Romanos, la carta que el apóstol Pablo dirigió a los romanos en el capítulo 2, y me acompañen a leer a partir del versículo 5, y leo la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Padre, añade bendición a esta palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que le hablas a tu pueblo, Señor, bendito Dios de la gloria. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, pero también hay un pueblo que no te conoce, Señor, que va a escuchar esta palabra, Señor, y yo te pido que toques sus corazones, Señor. Que toques sus corazones y causes en ellos, Señor, arrepentimiento y fe. Bendito Dios, al escuchar este mensaje. Que este mensaje sea para la iglesia, para darle fortaleza y esperanza a la iglesia. Pero también que este mensaje sea para aquellos que no te conocen, Señor, el medio, Señor, para ir a los pies tuyos, Señor. Yo te pido que me des sabiduría, me des revelación de lo alto y me des denuedo para predicar tu palabra, Señor. Aquí estamos en esta mañana. Haz tu obra en nosotros y haz tu obra a través de nosotros, Señor. Permite que esta palabra, Señor, termine, Señor, y tú la hagas crecer en nuestros corazones, Señor. Dios, gracias te damos y declaramos presencia en cada hogar, presencia tuya en cada hogar donde se escucha este mensaje, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Reprendemos toda obra del maligno, Señor. Porque cuando llega la luz, las tinieblas tienen que huir, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. El juicio final. El domingo anterior, por la gracia de Dios, pude predicar sobre la resurrección de los muertos. Lo que sigue inmediatamente después de la resurrección es el juicio. Los muertos resucitan con el propósito de ser juzgados en sus cuerpos. Después de la resurrección, mis hermanos, mis amigos, viene el juicio final. La Biblia dice que Dios ha estado juzgando continuamente a las personas a través de los tiempos. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo, dice el salmista, y Dios está airado contra el impío todos los días, dice el salmista. Día tras día, Dios
determina quién es justo y quién es malvado y envía lo que es apropiado en forma de castigos y en forma de recompensa. El juicio es una parte tan importante de la obra de Dios que Abraham dijo que Dios es el juez de toda la tierra en Génesis 18:25. Y otros pasajes de la Biblia coinciden con decir que Dios es juez. Por ejemplo, el Salmo 94:2, segunda de Timoteo 4:8, también dice que Dios es juez. Santiago 5:9 dice que Dios es juez. Dios naturalmente, Él tiene la autoridad para juzgar. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él hizo todo. Él tiene todo el derecho de juzgar, porque Él nos creó. Pero la Biblia indica que además Dios tiene definido un juicio final en el último día. El último día Dios va a anunciar su veredicto, va a dictar su veredicto y liquidará todas las cuentas de cada uno de nosotros por la eternidad. Entonces quiero responder en esta mañana 4 preguntas para que el Espíritu Santo nos ayude y podamos entender qué va a pasar en ese día de juicio final. Quiero responder 4 preguntas. Pregunta número 1: ¿quién será el juez de ese juicio? Pregunta número 1 que quiero responder en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién será el juez de ese juicio? La persona del Dios Trino, que según se dice en la Biblia va a tener el papel principal en el juicio final, es Jesucristo. El apóstol Pedro dijo en Hechos 10:42 que Cristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Lo dice el apóstol Pedro. Romanos 2:16 dice que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. El Evangelio de Juan dice el Señor Jesús en Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas visitando esa ciudad pagana, Pablo predicó en esa ciudad y Pablo dijo lo siguiente, que quedó registrado en Hechos 17:31 a los atenienses. Mire lo que le dijo Pablo. Pablo les dijo: por cuanto ha establecido Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha establecido un día. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Ahí se refiere a Jesús. Note que el juez va a ser un hombre que ha sido levantado de entre los muertos, lo que predicamos el domingo pasado. Todo esto es muy importante, muy significativo. Nosotros como creyentes en Jesús, los que creemos en Jesús, tenemos mucho consuelo al saber que el que va a juzgar en el último día va a ser el mismo que en amor se convirtió, mis hermanos, en un ser humano como nosotros, con el fin de salvarnos de nuestros pecados. Qué glorioso es eso. Jesús va a estar sentado en su trono y de allí juzgará. ¿A quién va a juzgar Jesús?
vamos a tener que presentarnos delante del Señor en el último día todos. Eso me da para que nos hagamos la segunda pregunta. Segunda pregunta: ¿quiénes serán juzgados en el día del juicio? Pablo da la respuesta en el pasaje que leímos en el versículo 5 y 6 de Romanos 2. Pablo dice, Romanos 2, versículos 5 y 6: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La respuesta que está dando Pablo aquí es: todos tendremos que comparecer en ese día. Todos. Jesús también lo dijo en Juan 5. Jesús lo dijo en Juan 5, 27, 29. Dijo el Señor: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá, ahí vendrá ese día, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, o sea, todos los que estén muertos, oirán su voz. ¿La voz de quién? De Jesús. Y el 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia dice que cada uno de los seres humanos que alguna vez haya vivido va a comparecer delante del Señor para juicio en el último día. Dice Mateo 25, 32: serán reunidas delante de Él todas las naciones. Serán reunidas delante de Él todas las naciones, o sea, todos nosotros. Eclesiastés dice, Eclesiastés 3:17 dice: al justo y al malvado van a ser juzgados. El Señor va a juzgar a todos, dice Judas 15. No habrá excepciones, mis hermanos, mis amigos. No habrá excepciones para las personas de alto rango. Isaías dijo, mire lo que dijo Isaías. Este pasaje se lo mostró Dios hace unos pocos días a un ministro de Colombia, y él mandó ese testimonio que es muy impactante. Mire lo que dijo Isaías. Isaías 24 dice: y sucederá como al pueblo, así también al sacerdote. O sea, al pueblo y al sacerdote. Así también al sacerdote como al esclavo. Así a su amo. O sea, al esclavo, al amo, al pueblo, al sacerdote, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al acreedor, así también al deudor. Todos, todos mis hermanos. ¿A quién hoy en esta pandemia? Ese es Isaías 24:2. En esta pandemia que estamos viviendo hay juicio. No es el juicio final, pero hay un juicio en estos momentos. Y ustedes se han podido dar cuenta que aquí no se ha salvado nadie. Todos hemos sido tocados. Así va a ser ese día. Todos nosotros tendremos que comparecer ante el gran juez. La Biblia menciona explícitamente que a vivos y a muertos. Los muertos, ¿cómo? Ellos van a vivir ese día. Dice Hechos 10:42 que ese juicio es para vivos y muertos. Lo dice 2 de Timoteo 4:1 y lo dice 1 de Pedro 4:5.
Los que hayan muerto antes del día del juicio van a salir de las tumbas para encontrarse con Cristo y afrontar el juicio. Afrontar el juicio. En la descripción que hace del juicio el apóstol Juan, que tuvo la visión en la isla de Patmos, Juan escribió en Apocalipsis 20:13 lo siguiente sobre ese día. Juan dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. De alguna manera, todos vamos a comparecer ante el Señor Jesús en el último día, y vamos a recibir una sentencia personal en su tribunal. Todo el mundo quedará, como dice Pablo, bajo el juicio de Dios, como dice Romanos 3:19. Todos quedaremos bajo el juicio de Dios. La Biblia dice también que cada persona comparecerá ante Dios para ser juzgada por sus propios pecados individuales. El profeta Ezequiel escribió lo siguiente, Ezequiel 18, versículo 20, dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y dice el 30, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice el Señor. O sea que cada persona tendrá que dar cuenta de su propia vida. Pero es aleccionador pensar que cada uno de nosotros individualmente va a comparecer ante el juez justo, porque es un juicio justo, y que su veredicto va a determinar nuestro destino eterno. Si hemos tenido un padre temeroso de Dios, o un pastor muy bueno, muy piadoso, esa persona no va a estar a nuestro lado para interceder por nosotros en el último día. Eso será personal, ¿verdad? Pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Basados en qué serán juzgadas las personas ese día de juicio? ¿Basados en qué serán juzgadas las personas ese día en el juicio? ¿En qué seremos juzgados? Porque vamos a estar ahí todos. La Biblia dice que los que tengan fe en Jesús serán llevados al cielo por la eternidad. Eso lo enseña la Biblia. Los que no tengan fe en el Señor Jesucristo serán lanzados a las tinieblas del infierno. Cuando el carcelero de Filipo le pregunté a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo?, le fue dada esta respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso está en Hechos 16, 30, 31. Entonces es correcto decir que la fe salva y la incredulidad condena. La fe salva y la incredulidad condena. Jesús también, nuestro Señor Jesucristo, lo dijo en Marcos 16. Marcos 16, versículo 15, 16, dijo el Señor: aquí hay una gran comisión, o la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Y Juan 3:18 dice el Señor también: el que en él cree no es condenado. O sea, el que cree en Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Por medio de la fe en Jesucristo, mis hermanos, recibimos el perdón de los pecados de manera personal, creyendo en Él. Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entramos a la familia de Dios porque nacimos de nuevo y entramos al reino. Por medio de la fe en Jesucristo tenemos la justicia de Jesús acreditada a nuestra cuenta. Dios nos mira y ve la perfecta santidad de Jesús en nosotros. Hebreos 10, 37, 39 dice: y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, no vamos a recibir juicio. Dios tiene, vamos a estar en el juicio, pero no vamos a ser condenados, esto es claro, pero sí vamos a estar ahí. Dios tiene un registro de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras palabras y de todas nuestras acciones. Eso está registrado. Y ese registro puede ser usado en contra nuestra el día del juicio. Va a ser usado. Sin embargo, la Biblia nos hace entender que el último día, Dios no va a sacar a la luz los pecados de los creyentes, de aquellos que han creído, que hemos creído en Cristo, en Jesús. Los pecados de los creyentes no van a ser públicamente investigados ni van a ser expuestos. No. Las muchas acusaciones que se podrían hacer en contra de nosotros no van a ser leídas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestros pecados han sido lanzados a lo profundo del mar. Aleluya, dice Miqueas 7:19. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios ha apartado de nosotros todos nuestros pecados. Dios dice que Él ya no recuerda nuestros pecados, en Hebreos 8:12. Lo fundamental es la fe en Jesús para que pueda suceder eso. La Biblia promete lo siguiente: pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, dice Romanos 4:5. Y dice Hechos 2:21: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, aquí estos pasajes nos muestran que somos salvos por fe. Pero, sin embargo, hay pasajes bíblicos que enseñan que las buenas obras van a ser la base para ser juzgados nosotros en el juicio. Uno de esos pasajes es Mateo 25. Quiero que me acompañen ahí, por favor. Mateo capítulo 25, vamos a leer ese pasaje. Gloria al Señor. Porque sabemos que somos salvos por la fe en Jesús, pero vamos a ser juzgados por las obras. Entonces vamos a mirar cómo se resuelve eso. Mateo 25, vamos a leer desde el versículo 31. Tiene como título el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Quiero que leamos este pasaje. Si usted tiene acceso a su Biblia, por favor, búsquela, vamos a leerla. Leemos la bendita palabra. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartad de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le preguntarán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es muy diciente este pasaje, que en el juicio nos van a juzgar por las obras. Por las obras. Hay otros dos ejemplos. En Juan 5:28 Jesús, aquí está hablando Jesús dice, Juan 5:28 y 29, dice el Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre, la voz de Él. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Está hablando Jesús de obras también. Pero y entonces los pasajes que nos enseñan de la fe, que somos salvos por fe. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Pablo dice en Romanos 2:6, nuestro texto de hoy que leímos al empezar la prédica, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y los versículos 9 y 10 de Romanos 2 dicen que ¿qué clase de obra? Dice el versículo 9 de Romanos 2: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y dice el 10: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Entonces el asunto es si uno hace el bien o hace el mal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos pasajes? Que nos están diciendo que en el juicio vamos a ser juzgados por obra, y la Biblia nos enseña que somos salvos por fe. La respuesta, mis hermanos, mis amigos que me escuchan, es que las buenas obras son la evidencia de la verdadera fe. Esa es la respuesta. La respuesta es que las buenas obras, con que vamos a ser juzgados, son la evidencia de la fe verdadera. Las buenas obras muestran que la fe verdadera está presente. Cuando las personas creen en Jesús, invariablemente van a hacer buenas obras, las van a hacer como frutos de la fe. Eso es lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 17. Cuando tú tienes fe, vas a mostrarlo con las obras, con las buenas obras. La Biblia también dice que solo los creyentes en Jesús pueden hacer obras que sean en verdad buenas a los ojos de Dios. Porque hay mucha gente que hace obras buenas,
pero sus intenciones no son buenas. Y el Señor mira el corazón. Él es el que sabe si lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo con fe, creyendo en Él. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, el Señor se da cuenta y se agrada cuando hacemos las obras con fe, con una fe verdadera. Eso dice Hebreos 11:6. Las buenas obras que hagamos no nos salvan, mis hermanos. Nosotros no somos salvos por obra, pero sí son una prueba de que la fe está presente en nosotros. ¿Sí lo logran ver? Y por lo tanto las buenas obras se pueden usar como base para el juicio. Claro que sí. Se pueden usar. No hay ninguna contradicción. Porque cuando somos salvos, cuando tenemos fe, una fe salvadora, vamos a hacer buenas obras. Entonces no hay contradicción en la Biblia cuando dice que en el juicio vamos a ser juzgados por las obras, según las obras. También hay algunos pasajes bíblicos que sugieren que el amor que tengamos por las otras personas nos puede dar a los creyentes una cierta confianza, escuchen esto, en que vamos a ser salvos, que no vamos a perdernos en el juicio, no vamos a ser condenados. Eso es lo que dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice Juan, interesante. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 17. Juan dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Wow, eso es tremendo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué, Juan? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es Jesús, así somos nosotros en este mundo, llenos de amor, llenos del fruto del Espíritu Santo. Así que de nuevo, el hecho de que amemos demuestra que tenemos una fe verdadera. Jesús dijo en Juan 13, ustedes los va a conocer el mundo si se aman los unos a los otros, amados los unos a los otros. Eso no era nuevo. El Señor dijo, un mandamiento nuevo doy. El de que nos amáramos los unos a los otros, los hermanos, no era nuevo. Lo nuevo era el estándar, como Él nos amó. Ese sí que es nuevo, porque es un estándar grandísimo, porque Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Aleluya. Entonces la fe no se puede ver, pero la fe en Cristo produce buenas obras que se ven. Como frutos de la fe son las buenas obras. Y si vemos los frutos de la fe, entonces podemos saber que la fe está presente. En últimas, la fe en Cristo sigue siendo la base fundamental para el juicio. Porque si no tenemos fe en Él, no vamos a tener obras buenas y vamos a ser condenados. Pregunta número 4. ¿Cuál es el propósito de ese juicio? ¿Para qué? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué nos va a pasar a las personas que vamos a estar en ese juicio? Pregunta número 4. Pablo responde en los versículos 7 y 8 de Romanos 2. Dice Pablo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o sea, hacen buenas obras, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, vida eterna o ira y enojo de Dios. Vida eterna o ira y enojo de Dios. Estas son las dos alternativas. No hay más. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9, Pablo habló de aquellos que no obedecen el Evangelio. Y Pablo dice, los cuales sufrirán pena eterna
de eterna perdición, los que no obedecen el Evangelio. Jesús concluye la parábola del gran juicio final que acabamos de leer en Mateo 25, en el versículo 46. Jesús concluye con estas palabras: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solo hay dos opciones. El infierno, mis hermanos, mis amigos que nos escuchan, el infierno es la realidad más espantosa que podemos imaginar. Ningún horror, ningún sufrimiento en la historia puede ser comparado con lo que Juan llama el lago de fuego, que es el infierno. Y donde Jesús dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús dijo eso en Marcos 9:48. Andar por la vida, escuche esto, andar por la vida no creyendo y desobedeciendo al Dios infinito es un pecado infinito y será castigado con tormento eterno. Pero si el infierno es infinitamente horrible para poder imaginarlo, la vida eterna, mis hermanos, en la presencia de Jesucristo es infinitamente hermosa para contemplarla en nuestras mentes. No lo podemos contemplar porque es muy hermosa la vida con Jesús. La felicidad que los santos tendrán en la era venidera será más satisfactoria que todos los momentos de gozo experimentados por todos los hombres en la historia de la humanidad. Pero para los incrédulos será muy terrible. Para los que no creen en Jesús, ellos han de pagar por las cosas que han hecho, es decir, el castigo debido, aunque no todos de igual manera. Hay niveles de castigo, sino que el mayor pecador recibirá mayor condenación. Eso lo enseña la Biblia. Para el hombre que pecó contra la luz habrá una mayor condenación que para el hombre que no tuvo la misma luz. Y luego, mis hermanos, Jesús dijo lo siguiente: que Sodoma y Gomorra tendrán su lugar, que Tiro y Sidón tendrán su lugar, y luego Capernaum y Betsaida tendrán su lugar de más intolerable tormento. Será más terrible para ellos. ¿Por qué? Porque tenían el Evangelio y lo rechazaron. Ellos, Jesús lo dijo, mis hermanos, para ellos el castigo va a ser más terrible porque Jesús le predicó el Evangelio. Eso lo dijo el Señor. Ellos van a ser más castigados que aquellos que no les alumbró la luz, como Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón. Yo ruego a Dios que cada persona que ha escuchado este mensaje reciba la gracia para ir a Jesús. Que el Espíritu Santo ilumine sus corazones para que Jesús resplandezca en ellos. En Jesús está la única esperanza de seguridad, mis hermanos, mi amigo. La fe genuina en Jesús es lo que nos libra de este terrible castigo del juicio final. Todo lo que hemos dicho sobre el juicio final, destaca la importancia y la maravilla del Evangelio. Somos justificados, es decir, somos declarados inocentes por medio de la fe en Jesucristo.
Nos merecemos la ira consumidora de Dios. Jamás podríamos sostenernos en el juicio por nosotros mismos. Pero Jesús borra todos nuestros pecados de una manera completa. Y de ese modo Jesús nos libra de la ira venidera, como dice 1 Tesalonicenses 1:10. Es Jesús que nos libra de ese juicio, mis hermanos. Pablo dijo: con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ese pasaje está en Romanos 5:9. Tremendo lo que dice Pablo. Pablo dice: con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, o sea, su muerte, por él seremos salvos de la ira. Es por Jesús que seremos salvos de esa ira. Pablo hizo esta pregunta retórica en Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. No hay nadie que pueda condenar a los creyentes en el día del juicio. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha justificado a través del Hijo. No hay nadie que nos condene, porque Jesús es el que condena y Él murió para salvarnos. Mis hermanos, nada distinto de Cristo puede ofrecer alguna ayuda delante de Dios. Nada. Nada delante de ese Dios santo vale en ese día. El libro de Proverbios dice, en el capítulo 11, versículo 4, Proverbios 11:4 dice: de nada servirán las riquezas en el día de la ira. Eso no vale. Nada de lo que tengamos vale, mis hermanos, ese día, como no está valiendo ahora en el juicio que estamos viviendo. Ese es un juicio parcial para llamarnos a la reconciliación al Padre. Los honores y los logros terrenales no tendrán ningún valor. Todo se reducirá a una sola cosa: han sido cubiertos mis pecados por la sangre de Cristo. Por tanto, los que ya creemos en Jesús, continuemos en la fe en Él hasta el final. A esto nos llama el apóstol Juan cuando dice en 1 Juan 2:28: ahora, hijitos, está hablando a la iglesia, a nosotros. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza en aquel día, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aleluya. Qué trágico, mis hermanos, mis amigos. Qué trágico es cuando las personas no hacen caso del mensaje de la Biblia sobre el día del juicio y del llamado al arrepentimiento. Una vez escuché la historia de un joven que murió atropellado por un tren mientras él iba caminando despreocupadamente por la carrilera, por la vía del tren. El maquinista del tren hizo sonar el pito de alerta al joven, hizo sonar la trompeta que usan ellos allí, una corneta, pero el joven no la escuchó. Él no escuchó el pito porque tenía puesto unos audífonos y estaba escuchando música a alto volumen. Y lo mismo pasa. Y lo mismo pasa en nuestro mundo hoy. Cristo, por medio de la iglesia,
Por medio de su iglesia está haciendo sonar el pito, advirtiendo sobre la venida del juicio. Pero trágicamente, muchas personas no escuchan la advertencia porque sus oídos están llenos de los ruidos del mundo. Están llenos de los ruidos del mundo. Que Dios nos ayude a escuchar la advertencia y que nos ayude a arrepentirnos ahora antes que sea demasiado tarde. Es ahora, mis hermanos. Es ahora que tenemos la oportunidad de llegar a los pies de Cristo, el único que nos salva de la ira venidera que va a venir. Hoy, mis hermanos, el Señor está anunciando el juicio final, pero antes pasarán muchas cosas que dice la Biblia: guerras y rumores de guerra, pestes como la que ahora está pasando. Son juicios, pero no es el final. No es el final. Pero nos están llamando a que escuchemos la voz, a que escuchemos la voz del Evangelio, a que escuchemos la voz del Hijo del Hombre. Y dice Juan 5:25, llegará la hora, y ahora es, que los muertos, aquí no se refiere en ese pasaje, Juan 5:25, a los muertos que están en la tumba, no, se refiere a los muertos espirituales. Muchas personas andan por las calles y parecen vivos, pero están muertos. A eso es que se refiere Jesús cuando dice en Juan 5:25, llegará la hora, y ahora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y vivirán. ¿Sabe cuál es esa voz? El Evangelio que predica la iglesia, que predicamos los discípulos de Cristo. Mi amigo, mi amiga, aún hay oportunidad de creer en ese Jesús, que es el único que nos salva de la ira venidera. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Padre, Padre Santo, Padre bueno, tú nos mandas a predicar todo el consejo tuyo, todo lo que hay en tu palabra, y la Biblia nos habla de un juicio final. Y nosotros, Señor, como siervo tuyo, como ministro tuyo, como servidores tuyos, tenemos que hacer eso. Predicar sobre un juicio final que viene, Señor. Que estamos viviendo actualmente uno, pero es parcial. Este juicio que estamos viviendo ahorita con esa pandemia es para llamarnos a Jesús, para que entendamos que hay un Dios vivo y que Él tiene el control de todo, y que nada de lo que tenemos aquí en la tierra vale nada ante tu poder, Señor. Dios mío, he predicado tu palabra. Te pido que esta palabra haga lo que tú tengas que hacer, porque tú eres quien causa, Señor, lo que ella tiene que hacer. Ella no regresa vacía. Gracias te doy. Gracias, mi Rey. Te pido misericordia. Te pido perdón porque te hemos fallado como humanidad, Señor. Te pido perdón por la incredulidad de muchos. Pero Espíritu Santo de Dios, tócalos. Convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que la luz de Cristo alumbre en los corazones de las personas que han escuchado este mensaje y que van a escuchar los otros mensajes que tus hijos y tus hijas van a seguir predicando todo este tiempo. Dios mío, gracias te damos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.